¿Cuál es? ¿Ponencia, Ángel? Bueno, vamos a continuar. Por favor, los del fondo. ¿Tienes localizado el...? Sí. Por favor. A ver, os vais incorporando y así no acumulamos retraso. Aquí adelante hay sitio, me preguntaba alguien por alguna silla más. Tenéis sitio aquí delante en la primera fila. Bueno, pues continuamos. La siguiente ponencia corre a cargo de Carlos Gonzalo Abascal, que es profesor de la Facultad de Veterinaria de León y que ha aceptado nuestra invitación, la invitación de ASAFE para hablarnos de recuento de células somáticas. Es un referente a nivel nacional y en este tema y ha tenido bien también hacernos algún pequeño análisis con los datos que le hemos podido facilitar. Entonces, sin más, os dejo con Carlos Gonzalo Abascal. Gracias. Bien, muchas gracias. Efectivamente, el encargo que me han hecho es que os hable sobre el efecto que tienen las mamitis subclínicas sobre la producción de leche y sobre la calidad higiénica de la misma y qué efectos son posibles esperar a nivel de producción y a nivel de mejora de la calidad higiénica cuando se aplica un programa de control de mamitis in situ en rebaños comerciales. Bien, yo pienso que de todo el mundo es conocido que la sanidad mamaria es sinónimo de sostenibilidad de las explotaciones lecheras, sostenibilidad entendida como se entiende modernamente, como una función multivariante que está gobernada por tres componentes principales que son fundamentalmente rentabilidad económica, aceptación social y respeto o protección medioambiental. Aceptación social y respeto medioambiental hacen referencia fundamentalmente a bienestar animal, uso racional de antibióticos evitando su dispersión al medio, seguridad alimentaria, etc. ¿De acuerdo? Bien, contrariamente, las infecciones mamarias suponen una quiebra de esta sostenibilidad, una quiebra de la rentabilidad económica, dejando ya un margen las consideraciones de bienestar animal y de contaminación ambiental, suponen una quiebra de esa rentabilidad por existencia de una serie de fugas de rentabilidad que brevemente paso a comentar. La principal fuga de rentabilidad y sobre la que más hincapié haré serán las pérdidas de producción lechera asociadas a las mamitis subclínicas. Yo creo que es el principal capítulo de pérdidas de fugas de rentabilidad. También hay unos gastos de diagnóstico, se trata de patógenos mamarios que necesitan unos medios de cultivo específicos, hay que hacer unos antibiogramas para detectar los antibióticos frente a los cuales esos patógenos son más sensibles, hay unos gastos medicamentosos de tratamiento de las mamitis, hay unos gastos por descarte de leche cargada con antibióticos que tenemos que eliminar al medio porque no pueden comercializarse, hay personas alérgicas, hay problemas de tipo gastrointestinal en el consumidor, hay problemas para la industria, eso es bien conocido por todos. Hay también penalizaciones económicas por altos recuentos celulares y por altos recuentos bacteriológicos. Recuento celular y recuento bacteriológico son dos variables que están muy relacionadas, luego haré un poquito más de hincapié sobre esto. Hay incrementos de la tasa de reposición. La tasa de reposición se incrementa por mamitis crónicas, por mamitis clínicas recidivantes, mamitis clínicas repetitivas. Y entonces, bueno, pues los procesos mamarios van unidos a importantes gastos en
en la reposición de las ovejas, y además de las ovejas muchas veces, como comentaba Juan José Jurado, las más productivas. Y en relación con esto, pues hay déficits genéticos que son importantes. Cuando tú estás valorando los sementales sobre la producción de lechera de las hijas, si esas hijas están distribuidas en rebaños con altas prevalencias de infección, pues estás infravalorando el valor genético de esos animales, pues porque las mamitis suponen una disminución importante en la producción de leche. Y también porque las mamitis afectan a las hembras más productivas. Las hembras más productivas son las que más deteriorado tienen el canal del pezón. El canal del pezón es el último centímetro del pezón. Es esa válvula, la válvula que se abre en el momento del ordeño y permanece cerrada durante el periodo entre ordeños. Bueno, pues ese último centímetro del pezón, esa válvula de evacuación-retención de leche, es precisamente la puerta de entrada a las mamitis. Las ovejas más productivas son las que tienen más deteriorado ese canal, y esa es una de las razones por las que las mejores ovejas son las que se infectan antes. Eso, y también porque son menos rústicas, ¿no? Aquellas ovejas con mayores producciones lecheras tienen más descuidado su rusticidad, y también hay una predisposición genética al padecimiento de las mamitis por parte de este tipo de ovejas. Hay otros gastos que muchas veces no se tienen otras fugas de rentabilidad que muchas veces no se tienen en cuenta y que hacen referencia, por ejemplo, a los corderos. Los corderos de rebaños con altas prevalencias de infección crecen menos y tienen su sistema inmunitario más tocado. Recientemente se sabe que la leche es un ecosistema bacteriano en equilibrio. Son grupos bacterianos que se encuentran en equilibrio, y esos grupos bacterianos son fundamentales para el cordero a la hora de repoblar su intestino, la flora intestinal de ese cordero, y a la hora de desarrollar su sistema inmunitario. De tal forma que cuando yo tengo una mamitis subclínica, ese ecosistema bacteriano se desequilibra y hay un patógeno preponderante, con lo cual se altera ese equilibrio, y esa leche que va a mamar el cordero es una leche que ya no va a favorecer que va a favorecer la población de su flora intestinal, pero fundamentalmente en base a un patógeno mamario preponderante, y que no va a desarrollar su sistema inmunitario. Quiere decir que los corderos procedentes de rebaños con altas tasas de mamitis subclínicas van a ser menos sanos que los procedentes de rebaños con unas bajas tasas de mamitis subclínicas. Bien, los objetivos que yo pretendo son tres fundamentalmente con el desarrollo de esta charla. En primer lugar, es documentar las pérdidas directas de producción lechera asociadas a infecciones mamarias. Cuando Fernando me llamó para encargarme esta charla, me hizo hincapié fundamentalmente en si podría desarrollar o establecer un sistema de valoración de pérdidas de producción de leche asociadas a mamitis subclínicas en base a los propios datos, a los propios datos de la asociación. El segundo objetivo es cambiar la percepción de riesgo del ganadero. Hay determinadas prácticas que el ganadero realiza inconscientemente y que están favoreciendo la eclosión de mamitis en el rebaño, la propagación de los patógenos en los rebaños. Es fundamental que el ganadero cambie la percepción de riesgo de prácticas erróneas, de prácticas de riesgo, porque necesita implementar un programa integral de control de mamitis. Entonces, pues ese es otro objetivo, el segundo objetivo que pretendo o que me he planteado a la hora de desarrollar esta ponencia. Y el tercero y último es ver cómo afectan los programas de control de mamitis a la economía del rebaño y a las variables de calidad higiénica y sanitaria de la leche en rebaños comerciales, es decir, in situ. Programas que estamos desarrollando en el momento actual, pues podemos ofrecer resultados, aunque sean preliminares, de los beneficios conseguidos a nivel de producción y a nivel de calidad. Bien. Quizá sea importante fijar unos conceptos previos de lo que son las mamitis subclínicas y hablar de lo que son, en principio, en primer lugar, las células somáticas. Las células somáticas, como ven en la pantalla, son glóbulos blancos, son glóbulos de la serie blanca, y entonces
que acuden a la glándula mamaria, acuden al lugar de la infección, como consecuencia de una infección de la glándula mamaria. Los patógenos mamarios, a través del canal del pezón, que les comentaba antes, llegan a la leche. La leche es un medio de cultivo extraordinario, comienzan a multiplicarse, comienzan a producir toxinas y metabolitos tóxicos y generan una respuesta inflamatoria. El sistema inmunitario de la oveja reacciona enviando células de la serie blanca con el fin de combatir esa infección. El tipo predominante de células son estas que ven aquí, son polimorfonucleares, células con varios lóbulos, con un lóbulo polilobulado, que son células características de las respuestas inflamatorias. Estos son, cuando uno se hace un análisis de sangre, son los glóbulos blancos, lo que llaman los segmentados neutrófilos. Pues son estas células las principales células de inflamación. Hay otro tipo de células, por ejemplo, esto que son linfocitos, que también son células muy importantes en la inmunidad celular, pero que son menos frecuentes. Bien. Otro tipo de células son estos que ven aquí, estas que son los macrófagos. Los macrófagos, los monocitos macrófagos, son otro tipo de células que también acuden al lugar de la infección, pero los más frecuentes, los ven aquí, son los polimorfonucleares. Aquí tienen, por ejemplo, una respuesta inflamatoria de polimorfonucleares que acuden al lugar de una infección por bacilos, que son estas bacterias alargadas. Bien, estas células, estos polimorfonucleares, tienen un cuerpo deformable, abrazan o engloban a las bacterias y las matan. ¿Y cómo las matan? Pues con un mecanismo similar al del agua oxigenada, con radicales oxigenados, con oxígeno. Producen oxígeno y el oxígeno quema a las bacterias. Pero debilita también a los propios polimorfonucleares, debilita también a las propias células somáticas, y entonces el organismo responde enviando nuevas oleadas de células somáticas al lugar de la infección. Este proceso que tienen en la pantalla solo puede evolucionar de tres formas diferentes. Una primera forma es que las células ganen la batalla. Las células matan a todas las bacterias, a todos los patógenos, y el animal se cura, es lo que se llama autocuración. La segunda forma es que sean las bacterias, que sean los patógenos los que ganen esa batalla, y entonces se produce una mamitis clínica. Cuando los patógenos ganan en esa lucha, mamitis clínica. Y la tercera opción, que es la más frecuente, es que se establezca un equilibrio dinámico entre las bacterias y las células, y ese equilibrio dinámico, esa infección subclínica, se perpetúe a lo largo de varias lactaciones, vaya saltando de una lactación a la siguiente y se perpetúe, porque los patógenos tienen formas de resistencia y son capaces de, pues en muchos casos, de protegerse frente al ataque de los polimorfonucleares o frente al ataque de los antibióticos. Bien, la forma de contar, de estimar una concentración de células por mililitro es mediante citometría de flujo. Antiguamente pues lo hacíamos por microscopía, pero la microscopía es un procedimiento muy lento y muy laborioso. Actualmente hay grandes equipos que cuentan estas células por citometría de flujo. Consiste en capilares desengrasar la leche, teñir esos núcleos celulares y llevarlos a unos capilares muy finos que obligan a las células a ponerse en fila india, unas detrás de otras, y entonces, según van pasando las células, interceptan un rayo, una emisión de un rayo láser, y generan una imagen de dispersión. Previamente estas células se han teñido con un colorante fosforescente, generan una imagen de dispersión que el software del equipo traduce en recuento de células somáticas por mililitro. ¿De acuerdo? Bien. Este es, por ejemplo, el equipo que tienen en el Censira de León. He tenido la suerte de venir con Juan Carlos Boiso en el coche y hemos hablado de estos temas y de otros. Y este es el equipo que tienen, es un equipo que procesa varios cientos de muestras a la hora. Son equipos muy precisos, y que generalmente se unen a un milcoscan y forman lo que se llama un combifos. El milcoscan analiza grasa y proteína fundamentalmente, y ahí ya tenemos las tres variables más importantes de ponderación del litro de pago económico al ganadero del litro de leche: grasa, proteína y células. Bien. Pues pasando ya a hablar, a profundizar un poquito más en el tema, voy a hablar de las infecciones mamarias desde tres puntos de vista. Voy a hablar de las infecciones mamarias a nivel glandular. Una oveja, cada ubre tiene dos glándulas, dos medias ubres o dos medias mamas. Entonces vamos a hablar a nivel que son independientes una de la otra.
Entonces, son glándulas independientes. Entonces, vamos a hablar a nivel glandular, vamos a hablar a nivel individual, a nivel de oveja, de control lechero, y a nivel de rebaño. Cada nivel ofrece un tipo de información diferente que se complementan unos a otros. A nivel glandular, nosotros ya hace tiempo realizamos un estudio en más de 1.300 lactaciones en ovino lechero. Bueno, quiero decirles que todos los estudios que presentamos son estudios que hemos realizado nosotros en Castilla y León. En rebaños de Castilla y León, excepto un caso que presentaré resultados en La Manchega, pero todos los demás son realizados en Castilla y León. Bien, pues este se realizó en más de 1.300 lactaciones, en casi 10.000 muestras de leche glandular. Y nos permite dividir las glándulas en 4 situaciones infectivas. Una primera situación infectiva correspondería a las glándulas sanas, con recuentos celulares inferiores a 100.000 células por mililitro. La segunda situación infectiva, yendo de menos grave a más grave, estaría representado por unos patógenos que tradicionalmente se llaman patógenos menores, son corinebacterias, micrococos, estafilococos coagulasa negativos, novobiocina resistentes. La novobiocina es un antibiótico de importancia taxonómica. Antes había un antibiótico, había cánulas con este antibiótico que luego lo retiraron del mercado por tratarse de un antibiótico de importancia taxonómica. Bien, que estos patógenos son patógenos menores, generan respuestas inflamatorias entre 100.000 y 200.000 células por mililitro. Existiría luego otro tercer grupo de gérmenes que ya provocan respuestas inflamatorias ya muy severas o más severas, entre 700.000 y 1.100.000 células por mililitro. Son los estreptococos, los enterococos, enterobacterias y estafilococos coagulasa negativos sensibles a novobiocina. Ojo con este grupo porque es el más prevalente. Estafilococos coagulasa negativas, novobiocina sensibles. Y finalmente los tradicionalmente considerados como patógenos mayores con respuestas celulares muy severas, entre 2 millones y más de 7 millones de células por mililitro. Dentro de este grupo está, por ejemplo, Staphylococcus aureus o está, por ejemplo, Mycoplasma galactiae, que es el agente causal, como han tenido ocasión de escuchar esta mañana, de la galaxia contagiosa. Bien. El porcentaje de cada uno de ellos, bueno, el porcentaje de aislamiento es muy importante. Más del 50% de los patógenos mamarios son del tipo de estafilococos coagulasa negativos novobiocina sensibles. Pero también hay estafilococos aquí, el Staphylococcus aureus representa un 4%, las infecciones mixtas de estafilococos coagulasa negativos representan un 6%, los novobiocina sensibles un 10%. Quiere decir que la familia de estafilococos representa más del 70% del total de los aislamientos. Estos patógenos tradicionalmente han estado considerados como patógenos menores y no les damos mucha importancia en el rebaño. Y es un error. Es un error porque si nosotros dejamos pasar estas infecciones, resulta que estos estafilococos van ganando en patogenicidad. Y aquí tienen, por ejemplo, un estudio que hemos realizado este año en el que hemos analizado 700 ovejas, más de 700 ovejas, de razas mayoritariamente ASAF, con recuentos celulares de más de 2 millones de células por mililitro. Y en esas ovejas de más de 2 millones de células por mililitro, el grupo más prevalente sigue siendo los estafilococos coagulasa negativos. Fíjense, con recuentos celulares de 4.800.000 células por mililitro. El 78% nos hemos encontrado que dentro de estas respuestas inflamatorias tan graves, pues son estafilococos coagulasa negativos, seguidos muy de lejos por Mycoplasma galactiae, con el 5% de recuentos celulares de 6,5 millones de células por mililitro, o de Staphylococcus aureus con porcentajes de aislamiento del 2,5% y casi 7 millones de células por mililitro. O sea que los estafilococos coagulasa negativos se cronifican y al final se encapsulan y originan, pues incrementan su patogenicidad y acaban representando un problema importante de cara al saneamiento de los rebaños. Bien, esto por lo que respecta al nivel glandular. Vamos al nivel individual, a nivel control lechero, que es el que nos permite estudiar la relación que existe entre el recuento de células somáticas y, por tanto, las mamitis y las pérdidas de producción lechera, que es de lo que vamos a hablar ahora. Les voy a presentar datos en la churra, en la manchega y en la ASAF. En la churra, bueno, los modelos que nosotros estudiamos para estudiar este tipo de relación entre la producción lechera y el recuento de células somáticas son siempre muy parecidos. Es decir, es un modelo estadístico de tipo factorial en el que la media poblacional de la producción lechera va a estar corregida
influida y corregida en función del modelo estadístico utilizado para los factores de variación sistemáticos, los factores sistemáticos de variación del control lechero, que son el rebaño, bien independientemente o bien rebaño y día de control, la oveja, el estado de lactación, el número de parto, la paridera, número de parto, el tipo de parto simple o múltiple, y considerando también el recuento de células somáticas, bien como un factor independiente, incluido dentro del modelo estadístico, bien como covariable, como es este caso. Bien, los modelos son muy parecidos. Bueno, pues aquí les presento los resultados de la relación que existe entre la producción lechera y el recuento celular en 18 rebaños de ovejas churras. Son más de 3.200 ovejas churras, más de 8.400 controles. Y fíjense cómo disminuye la producción lechera a medida que se incrementa el recuento de células somáticas, de tal forma que una oveja que tenga 30.000 células por mililitro produce un 20% más de leche que una oveja que tenga 3 millones de células por mililitro. Bien, en cualquier caso, a medida que se incrementa el recuento de células somáticas, hay una clara disminución de la producción. Otro ejemplo se lo presento en la manchega. Aquí es un estudio muy representativo, 1.400.000 controles lecheros, 181 rebaños de agrama, son sus colegas de la raza manchega, 234.000 ovejas, y vemos cómo evoluciona la producción lechera. Fíjense en la línea azul, cómo evoluciona la producción lechera desde el año 1999 hasta el año 2009, creo que son 11 años. Cómo se ha ido incrementando la producción lechera, bien por mejora genética, un incremento del valor genético de los animales, como también por mejoras en el manejo. Es el incremento fenotípico. Pues bien, esta población azul la vamos a dividir en dos subpoblaciones. Una subpoblación que se correspondería con la gráfica en verde, correspondiente a ovejas con menos de 250.000 células por mililitro, y otra subpoblación en rojo, correspondiente a ovejas con más de 250.000 células por mililitro. Las diferencias de producción en favor de las ovejas con menos recuento son del 14-15%. Entre las dos subpoblaciones son importantes, son diferencias de producción importantes. Bien, y este es el modelo que les presento en ASAF. Fernando me mandó los datos de 5 años, pero es que son cientos de miles de datos. De los 5 últimos años me he restringido exclusivamente al año 2015. Ya son 555.000 controles lecheros en 117 rebaños, en torno a 65.000 animales, que creo que es una muestra más que representativa. Estamos en la ley de los grandes números. Lo que ocurra con 555.000 controles ocurre con toda la raza. Entonces se observa el modelo de predicción de pérdidas de producción lechera en control lechero. Comparativamente a lo que producen las ovejas, aquí abajo tenemos cómo incrementa el recuento celular y aquí vemos cómo disminuye la producción lechera en litros día del control lechero. Entonces, comparativamente a la producción de ovejas que tienen menos de 250.000 células por mililitro, ven que tenemos ya pérdidas del 7% para ovejas con recuentos celulares de 500.000 células por mililitro. Vemos que tenemos pérdidas del 14% para ovejas con 1 millón de células por mililitro, pérdidas del 18% para ovejas con 1,5 millones de células por mililitro, pérdidas del 21% para ovejas con 2 millones, 25% para ovejas con 3 millones, 30% para pérdidas con 5 millones, 37% para ovejas con 10 millones, 44% para ovejas con 20 millones y casi el 50%, casi la mitad de pérdida de producción para ovejas con 30 millones de células por mililitro. Entonces ven que son pérdidas muy significativas. Cada uno, como tiene los listados del recuento celular que tienen sus ovejas, puede ordenar de mayor a menor los recuentos de sus ovejas y verá que hay ovejas de 30 millones de células por mililitro, de 20 millones, de 10 millones, de 5 millones... Por encima de 2 millones de células por mililitro hay un porcentaje importante de ovejas que están teniendo pérdidas de producción muy significativas. Bien, extrapolando este modelo, trasladando este modelo a nivel anual, a litros de leche
producidos por oveja y año, tenemos una gráfica muy similar. Aquí estamos hablando no ya de producciones de litros día, sino de litros de leche por oveja y año. Y entonces ven cómo comparativamente para 250.000 células por mililitro tenemos producciones en términos de litros de leche por oveja y año de 475. Ven que para 2 millones ya de 475 hemos perdido 100 litros por oveja y estamos en 375 litros de leche por oveja y año. Para 10 millones estamos ya por debajo de los 300 litros de leche por oveja y año, y para 30 millones pues prácticamente tenemos la mitad de la producción inicial. Pérdidas, repito, importantes. Si esto lo trasladamos a pérdidas a litros perdidos por oveja y año, litros perdidos por oveja y año, vean que para recuentos de 500.000 células por mililitros voy a perder 33 litros de leche por oveja y año. Para recuentos de 1 millón de células por mililitro estoy perdiendo 67 litros de leche por oveja y año. Para recuentos de 2 millones estoy perdiendo 100 litros de leche por oveja y año. Para recuentos de 5 millones pierdo 144 litros de leche por oveja y año. Para recuentos de 10 millones 178, y para recuentos de 30 millones estoy perdiendo 231 litros de leche por oveja y año. Ven que las pérdidas son muy importantes. Bien. Nos saltamos de nivel y vamos a terminar con el nivel rebaño. Dentro del nivel rebaño, nosotros una de las principales preocupaciones que hemos tenido nosotros a lo largo de estos años es ver si podríamos establecer una correlación entre el recuento celular de leche de tanque y la prevalencia de infección del rebaño. Es decir, asociar el recuento celular en leche de tanque con el porcentaje de mamas y con el porcentaje de ovejas infectadas. El porcentaje de ovejas infectadas es superior al porcentaje de mamas, porque basta que una oveja tenga una mama infectada para considerarse infectada. Nos vamos a centrar solamente en las ovejas, en las barras de color rojo, de color fucsia. Entonces, fíjense, cuando yo tengo una media sostenida, una media geométrica de 500.000, en leche de tanque voy a tener el veintitantos por ciento de las ovejas van a estar infectadas. Y cuando tengo 1,5 millones, en el tanque voy a tener más del 50% de las ovejas infectadas. Más del 50% de las ovejas infectadas. ¿Qué significa esto? Pues haciendo un ejemplo visual y considerando un rebaño sin programa de control de mamitis, un rebaño que tenga una media sostenida en torno a 1,5 millones de células por mililitro, esto es lo que vería un ganadero cuando cuenta solamente los casos clínicos. 1 por cada 33, aproximadamente un 3%. Cuando cuenta solamente los casos clínicos. ¿Y la situación real cuál es? Cuando ese ganadero cuenta tanto los casos clínicos como los casos subclínicos, esta es la situación real. Más del 50% de las ovejas están infectadas. Un caso clínico y el resto de los casos subclínicos. Esto, para un rebaño de 1,5 millones, supone, según el modelo que les he expuesto antes, una pérdida media por oveja de 56 litros de leche por oveja y año. 56 litros de leche por oveja y año como pérdida media para un rebaño de 1,5 millones de células por mililitro. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo a nivel de un rebaño de 500 ovejas. A nivel de un rebaño de 500 ovejas, las pérdidas directas de producción lechera, ya en euros, al precio que tiene la leche actualmente, estamos hablando de prácticamente 22.000 euros de pérdidas directas en términos de producción lechera por oveja y año, ya traducido a euros. A esto hay que sumarle unas penalizaciones, 1,5 millones supone penalizaciones, por recuento celular de 2.500 euros al año y unas primas no percibidas de 2.800 euros al año. Es decir, las mermas de ingresos por mamitis subclínicas en un rebaño de 1,5 millones estarían en torno a 27.000 o serían superiores o alrededor de los 27.000 euros al año. Entonces, fíjense bien, que es una pérdida importante. ¿Cuál es la situación en Castilla y León? Pues lamento decir que es muy mala. En Castilla y León, más del 60% de los rebaños tienen recuentos de células somáticas superiores a 1.100.000 células por mililitro. Eso supone, según un cálculo aproximado, que la media, el recuento medio en leche de tanque, estamos en el nivel leche de tanque, el recuento medio en leche de tanque de Castilla y León estará en torno a 1.400.000
células por mililitro, es muy próximo al 1,5 millones del que les he hablado antes. Eso supone unas pérdidas directas, sin tener en cuenta primas ni penalizaciones, solamente por pérdidas de producción lechera de más de 60 millones de euros, y soy un poco restrictivo en el cálculo, a nivel de Castilla y León. Bien, entonces surge, por tanto, el establecimiento de un programa de control a nivel poblacional que esté bien asentado y que, sobre todo, que sea efectivo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante tener en cuenta cuál es el objetivo final antes de establecer cada una de las medidas. Entonces, el objetivo final se lo reduzco fundamentalmente en 3 puntos. En primer lugar, tenemos que conocer cuáles son los patógenos mamarios del rebaño. Esto es fundamental. ¿Cuáles son los patógenos mamarios del rebaño? No es lo mismo un problema de agalaxia contagiosa que un problema de Staphylococcus aureus o que un problema de un patógeno ambiental. Bien, en segundo lugar, tenemos que trabajar con la idea de reducir la carga infectiva del rebaño. Tenemos que reducir las infecciones existentes, eliminar infecciones existentes y, en tercer lugar, tenemos que tener un manejo bueno, un buen manejo, unas buenas prácticas ganaderas que eviten que aparezcan nuevas infecciones. Bien, pues sobre esto vamos a trabajar en las siguientes presentaciones. Bien, no he dicho, pero sí que es un prerequisito, para mí es muy importante. La formación del ganadero es un prerequisito previo. Nosotros ahora mismo estamos desarrollando en rebaños del consorcio un programa de control de mamitis, y lo primero que hemos hecho es una jornada de formación del ganadero para aquellos que quieran participar en el programa. Nos parece fundamental. Es un poco lo que voy a contarles ahora o lo que les estoy contando ahora, pero un poquito más ampliado. Bien. Después he dicho conocer los patógenos mamarios del rebaño. No es lo mismo tener un rebaño en el que predominen las mamitis contagiosas, mamitis por patógenos contagiosos, o un rebaño en el que predominen las mamitis por patógenos ambientales. Y dentro de cada grupo no es lo mismo tener, dentro de las contagiosas, mamitis, un brote por Staphylococcus aureus que un brote por Mycoplasma galacti, no es lo mismo tener mamitis gangrenosas que tener agalaxia contagiosa. Ni es lo mismo tener un brote por Escherichia coli, que es un patógeno fecal, que un brote por Pseudomonas, que es también otro patógeno ambiental, pero que tiene una connotación completamente diferente. Tenemos que conocer los patógenos que están produciendo la infección, porque si no estamos dando palos de ciego. Bien. Para eso tenemos que analizar la leche del tanque y la leche de las ovejas con recuentos celulares altos. Ustedes tienen una gran ventaja con relación a otros ganaderos, que es que mensualmente reciben la información del recuento de células somáticas de sus ovejas. Eso es un salto cualitativo fundamental a la hora de basar y de fundamentar los programas de control de mamitis. Bien. Segundo punto que les había dicho, reducir las infecciones existentes. ¿Cómo? Pues yo solo conozco 2 procedimientos. El desvieje de las ovejas y la aplicación de cánulas antibióticas de secado. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. El desvieje. ¿Desvieje de qué? Pues desvieje de aquellas ovejas que tienen mamitis crónicas. Una mamitis crónica es una mamitis que se perpetúa durante 2 lactaciones consecutivas. Tengo recuentos elevados en una oveja y, a pesar de ponerle la cánula de secado, vuelvo a tener recuentos elevados de esa misma oveja en la lactación siguiente. Eso es una mamitis crónica. Pues esas ovejas son candidatas al desvieje, particularmente porque crean formas de resistencia. Estas induraciones mamarias son formas de resistencia, son cápsulas fibrosas donde no llega el antibiótico y en el interior de las cuales el germen se acantona, está allí muy cómodo y de vez en cuando pues perpetúa la infección. Quiero decir que no hay forma de, por muy elevado y con mucha concentración que sea el antibiótico que le estoy poniendo, no hay forma de esterilizar estas glándulas porque ya les digo que son cápsulas fibrosas donde no llega el antibiótico. Entonces estas ovejas son candidatas al desvieje fundamentalmente. Bien. En el estudio que estamos realizando ahora, y que los resultados se los pondré a continuación, el 80% de las ovejas con recuentos celulares superiores a 2 millones de células por mililitro tienen lesiones mamarias, lesiones tipo nodular, fibrosis, tipo indurativo. Fíjense, el 80% de ovejas con recuentos de células somáticas a 2 millones son formas de... aprovechan la respuesta inmunitaria del animal. El animal intenta aislar ese foco infeccioso, lo aísla
con una cápsula fibrosa, pero también protege en su interior a los patógenos. Aparte de que hay otros patógenos que generan una envuelta de moco, y en esa envuelta de moco es muy difícil que llegue el antibiótico. Son formas de protección de los patógenos frente al sistema inmunitario y frente al tratamiento antibiótico. Bien, y el 40% de estas ovejas con recuentos de células somáticas superiores a 2 millones de células por mililitro corresponden a mamitis crónicas. Corresponden a mamitis crónicas y tendrían que ser desechadas. Bien, eso es un tema importante si queremos hacer un saneamiento del rebaño, porque es que estas ovejas van a contaminar a las ovejas sanas. Si yo le pongo las pezoneras a esta oveja y paso las pezoneras de esta oveja a la de al lado, pues le estoy infectando la teta izquierda a la oveja de al lado, que probablemente esté sana. Entonces, repito, hay que disminuir la carga infectiva, porque si no disminuye la carga infectiva es el propio ganadero, con la transferencia de pezoneras de unas ovejas a otras, son las pezoneras el vector que está diseminando esa infección de las ovejas infectadas a las ovejas sanas. Bien. Segundo punto, cánulas de secado. Vamos a ver qué es lo que pasa en el secado. Vamos a estudiar la dinámica de las infecciones en el periodo seco para que ustedes entiendan lo que hace una cánula de secado. Es fundamental. Para que entiendan lo que hace una cánula de secado, estudiar la dinámica de infecciones en el periodo seco, desde el secado hasta el parto. Bien, puede ocurrir que una oveja se seque con una glándula infectada por un patógeno, aquí he puesto una rueda dentada, un patógeno A, y que esta misma oveja para con ese mismo patógeno en esa misma glándula. Entonces, cuando una glándula se seca infectada y vuelve a parir infectada, estoy hablando de infección persistente. Hay una infección que ha persistido desde el secado hasta el parto, ha persistido a lo largo de todo el periodo seco. Puede ocurrir una segunda cosa, puede ocurrir que una glándula esté infectada en el secado y que para sana en el parto. Aquí lo que ha ocurrido es una curación, que es lo que voy buscando, que los gérmenes que me están infectando, el patógeno que me está infectando una glándula, a lo largo del periodo seco se cure. Pero puede ocurrir que una glándula esté infectada por un germen, por un patógeno, y al momento del parto tenga otro patógeno diferente. Esto es una curación-reinfección. Se ha curado de un patógeno, pero se ha infectado con otro a lo largo del periodo seco. O finalmente puede ocurrir que una glándula esté sana en el secado y parainfectada. Esto es una nueva infección. Se ha infectado a lo largo del periodo seco. Entonces, ¿qué es lo que voy yo buscando cuando aplico una cánula antibiótica de secado? Pues lo que voy buscando es maximizar las curaciones, es incrementar sustancialmente las curaciones y reducir lo máximo posible las nuevas infecciones. Y eso es lo que consiguen las cánulas de secado. Aquí tienen el ejemplo, una cánula de secado aplicada en un lote, en el lote de color fucsia, y no en el otro lote. El lote morado actúa de control y ven como en el lote en el que se ha puesto una cánula se ha producido un 80% de curaciones. Y las nuevas infecciones se han reducido a la mitad en el lote tratado, en el lote al que le he puesto la cánula, comparativamente al lote control. Entonces, esto es el efecto que hacen las cánulas de secado. Aumentar las curaciones y disminuir las nuevas infecciones. La resultante es que voy a reducir considerablemente la prevalencia de infección. Este es un ejemplo de dos rebaños que tenían una prevalencia de infección del 60% en el secado y que en el parto, después de ponerle la cánula de secado, tienen solo una prevalencia de infección del 15%. Mientras que en el lote control, la prevalencia no solo ha disminuido, sino que ha aumentado desde el 53 al 57%. Entonces vean cómo la cánula es efectiva si el antibiótico es elegido, es el adecuado. Bien. Más ejemplos de esto mismo. Este es un estudio que se desarrolló en 209 rebaños de ASAF, del consorcio, que se siguieron a lo largo de 5 años. Estos rebaños se dividieron en 3 grupos. Un grupo que sería el representante, y se estudió la evolución a lo largo de esos 5 años, ¿no? Este es el recuento de células somáticas. Un grupo, el representado por la línea azul, en el que nunca hacían tratamiento antibiótico de secado, nunca ponían cánulas de secado. Ven cómo el recuento de células somáticas se incrementa por encima de 1.200.000 y llega a 1.500.000. Rebaños que nunca ponen cánulas. Otro grupo de rebaños
eran aquellos rebaños que hacían tratamiento de secado, pero de forma intermitente. Unos años sí, otros no, unos lotes sí, otros no. Aquí el año 2007 fue el año en el que empezó la crisis, aquí dejaron de poner cánulas, se observa cómo evoluciona el recuento de células somáticas, que se estabiliza más o menos en torno al 1.000.000 de células por mililitro. Y la línea amarilla son aquellos rebaños que sistemáticamente hacen tratamiento del secado, siempre, en todos los lotes y todos los años, bien, que tienen un recuento celular en torno a las 600.000 células por mililitro. Y estas gráficas de aquí es el recuento bacteriológico. Existe una relación entre el recuento celular y el recuento bacteriológico. Los ganaderos que no hacen tratamiento de secado tienen más bacteriología que los ganaderos que sí que hacen tratamiento de secado. La resultante es esta que ven aquí. Rebaños que nunca hacen terapia de secado, aquellos que la hacen de forma discontinua y aquellos que la hacen de forma continua. Fíjense en los recuentos de células somáticas medios a lo largo como media de esos 5 años, 1.200.000 y pico, 1.600.000. Fíjense el recuento bacteriológico, 150.000, 112.000, 83.000, en los que hacen siempre una terapia continua. ¿Y qué pasa con el residuo antibiótico? Pues el residuo antibiótico, donde es mayor el residuo antibiótico, es aquellos en los que hacen terapia discontinua. Los que hacen terapia continua controlan mejor el residuo que los que hacen terapia discontinua. Los que menos antibiótico tienen son los que no lo hacen nunca, pero ojo que están en torno a un 0,4, que también tienen, porque tienen mamitis clínicas. El que no aplica un programa de control de mamitis va a tener una incrementada prevalencia de mamitis clínica. Bien, o sea que la situación más favorable desde el punto de vista higiénica es la terapia continua de secado. Ustedes lo tienen muy fácil porque tienen los recuentos de todas las ovejas y pueden decidir qué ovejas van a recibir terapia antibiótica en el momento del secado. Ojo, porque la terapia antibiótica es importante, aunque esta es una idea básica que yo creo que ya conocen. La inserción tiene que ser parcial. No puede hacerse una inserción total, porque si yo hago una inserción total voy a destruir el canal del pezón y voy a meter esporas o voy a meter bacterias. Primero hay que desinfectar muy bien, estos puntos rojos son las bacterias, hay que desinfectar muy bien la punta del pezón y luego hacer una inserción parcial, nunca una inserción total, porque con una inserción total quizás sea peor el remedio que la enfermedad. Bien, seguimos. Y en tercer lugar, normas básicas de manejo que permitan evitar nuevas infecciones. Es muy importante el orden de ordeño, es muy importante el sellado o la desinfección postordeño de pezones, es muy importante la revisión periódica de la máquina de ordeño y una buena rutina de ordeño, y es muy importante la higiene. Estamos ante un problema higiénico, entre otras cosas, la higiene es fundamental, higiene de las camas, higiene de la máquina, higiene del ordeño. Y también, pues, en algunos casos es importante la vacunación, por ejemplo, pues, en el caso de galaxia contagiosa. Orden de ordeño. Yo muchas veces me enfado con los ganaderos porque veo que meten las primíparas, el lote de primíparas las meten las últimas, después de que han pasado todas las ovejas por la máquina de ordeño y que la máquina de ordeño está infectada. Y meten el último lote de las primíparas y entonces están infectando en lo que es el futuro económico de la explotación. Las infectan, al segundo día están todas las primíparas infectadas. Las primíparas tienen que entrar las primeras. Y si no se hace lote de primíparas, entrar con el lote de alta producción, con el lote más próximo al parto, no entrar al final. Ya sé que están al final de la nave y que al ganadero le supone un trastorno, pero o identificamos prácticas de riesgo o nunca acabaremos de solucionar el problema de las mamitis. Y luego, el último lote tiene que ser el de las ovejas con altos recuentos de células somáticas. Ustedes pueden hacer un lote de ovejas con recuentos celulares más de 2 millones de células por mililitro. Estas las hago un lote y las ordeño al final. Ese lote además me sirve a mí de monitorización del progreso de mi programa de control de mamitis. Si es un lote muy numeroso, pues yo seré el primero interesado en disminuir el número de ovejas de ese lote. Pero siempre al final, para evitar que me contaminen a los lotes anteriores, que son lotes de ovejas sanas. Esto es muy importante. Los ganaderos que hacen esto tienen resuelto o han dado un gran paso en el programa de control de mamitis. El sellado de pezones, pues cuando se sella un pezón sí y el otro no, dentro del mismo animal, se sella un pezón sí y el otro no, el pezón sellado tiene un 40% menos de nuevas infecciones que el pezón no sellado. Probablemente cuando selle los dos, la reducción
en términos de nuevas infecciones sea mayor. Si sello uno y tengo un 40%, lo mejor será sellar los dos. No sé, eso, bueno, es un estudio comparativo que me permite identificar la eficacia del sellado de la desinfección post-ordeño de pezones. Ojo, porque el sellado es importante sellar el canal del pezón. Aquí en el canal del pezón hay una concentración de 6 o 8 veces más estafilococos coagulasa negativos que en la piel de los pezones. Los estafilococos coagulasa negativos viven en la piel de los pezones. Entonces están próximos al canal del pezón. Y aquí tengo retenidos en la queratina del pezón, retenidos entre 6 y 8 veces más estafilococos coagulasa negativos de los que existen en la piel. Cualquier manipulación errónea en el momento del ordeño va a introducir esos estafilococos en la leche y va a desencadenar una infección subclínica. Es importante sellar para que el yodóforo, la clorexidina, elimine, mate a estos estafilococos acantonados aquí. Y también para que mate a los estafilococos que están en las inmediaciones del canal del pezón. Bien. Evitar las fluctuaciones de vacío. Aquel ganadero que tiene muchas fluctuaciones de vacío en su instalación tiene muchas mamitis. El vacío, la estabilidad de vacío es fundamental. Entonces, la máquina tiene que tener un buen caudal y una buena reserva de la bomba. El número de ordeñadores tiene que ser el justo. No puede estar ordeñando allí toda la familia. Tiene que ser el justo porque cuanto mayor sea el número de ordeñadores, más aire van a entrar por las pezoneras y más voy a comprometer la reserva de la bomba. Ahora, sobre esto les vuelvo a comentar en las siguientes diapositivas. Voy a hacer algún comentario adicional. Evitar las entradas de aire. Muchos ganaderos dicen, no, es que es bueno que la pezonera respire. No. Cuanto menor sea la entrada de aire, mejor, más estabilidad de vacío vamos a tener. Y luego hay que cerrar el vacío antes de retirar las pezoneras. Hay que tener un buen mantenimiento de la máquina de ordeño. No pueden cambiarse las gomas cuando están ya todas cuarteadas. Bien. El caudal y la reserva y la estabilidad de vacío son fundamentales, como les digo. La norma UNE de instalaciones de ovejas y cabras establece la forma de calcular la reserva real en términos de en litros por minuto, la reserva real de la bomba de vacío. N es el número de unidades de ordeño y M es el número de operarios. Fíjense que por cada operario hay que aumentar la reserva 400 litros por minuto. No es lo mismo una instalación donde ordeña solo un operario que una instalación donde ordeñan 3 o 2 o 4 operarios. Hay que aumentar 400 litros por minuto. 400 litros por minuto son más de 500 litros de caudal de bomba. Entonces, si hay muchos operarios ordeñando, estoy comprometiendo la reserva de vacío y vemos que el vacuómetro está continuamente fluctuando y tengo fluctuaciones de vacío y tengo reflujos inversos de leche en el tubo corto de leche, desde el colector hasta el pezón. Voy a tener reflujos de leche que van a impactar contra el pezón y me están metiendo los patógenos en el interior del pezón. Esto se ha visto con técnicas de filmación de alta velocidad, este flujo inverso, con velocidades de hasta 200 km por hora, gotitas de leche probablemente cargadas con bacterias, con patógenos, impactando contra el pezón en el momento de abrirse el manguito. Entonces es fundamental adecuar el número de ordeñadores a las necesidades y al caudal de la bomba. Bien, la forma de calcular el caudal es, primero calculamos la reserva y luego dividimos la reserva entre 0,75, porque la reserva tiene que ser entre el 70 y el 80% del caudal de la bomba. Si queremos hacer una aproximación a las necesidades de caudal que debemos de tener en nuestra instalación. Si tengo el regulador sucio, pues el vacío se me va a ajustar a un nivel por encima del vacío nominal, entonces voy a tener un ordeño traumático. Algunos de los problemas de mamitis clínica se solucionan limpiando el regulador. El mantenimiento de la máquina de ordeño es fundamental. Y dice el regulador, pues bien, dice otros elementos. El estudio de pulsación es fundamental. Aquí tienen, por ejemplo, dos casos en dos explotaciones distintas de fases A. Fase A es la fase en la que el manguito se abre, de fases A muy rápidas, con porcentajes de menos del 10%. La fase A se abre muy rápido y tengo un reflujo, me absorbe por vacío, genera un vacío y tengo un reflujo inverso de gotas de leche cargadas con bacterias que me impactan contra el pezón. Entonces,
estas explotaciones tienen una elevada frecuencia de mamitis clínicas y ven que son 2 casos, no son infrecuentes estos casos. ¿Sí? El estudio de pulsación, la fase A tiene que ser superior al 15%, entre el 15 y el 20%. No puede ser menor del 10% porque es una garantía de mamitis clínica. Tengo que tener un buen mantenimiento de las pezoneras, tengo que limpiar los orificios de admisión de aire de las pezoneras y tengo que tener un buen mantenimiento higiénico. Tiene que haber una línea de aire de los pulsadores porque si no los tubos se acaban tupiendo, no llega la presión atmosférica, no se va a cerrar el manguito, voy a tener un pezón en vacío, en succión constante. Entonces, bueno, cuanto peor sean las condiciones higiénicas, mayor va a ser la prevalencia de mamitis por patógenos ambientales. ¿De acuerdo? Bien, y entonces, llegados a este punto, y ya para terminar, les voy a ofrecer los resultados de un programa de control de mamitis que estamos desarrollando, financiado por el Magrama, que estamos desarrollando en los rebaños del Consorcio de Promoción del Ovino, divididos en 2 lotes. Un lote de rebaños que aplican el programa de control que está basado en los puntos anteriores que he comentado, y otros rebaños que no aplican el control, y vamos a ver las diferencias no solamente en cuanto a recuento celular y producción de leche, sino también en cuanto a calidad higiénica o higiosanitaria de la leche. Bien. Los resultados son todavía preliminares. Bueno, son resultados a los 9 meses de iniciado el estudio. El estudio empezó en enero-febrero, y le he puesto los resultados hasta septiembre. Nos quedaría por analizar, porque los estamos analizando ahora, los resultados del último trimestre del año. Pero bueno, resultados a los 9 meses de iniciar un programa de control de mamitis. ¿Qué pasa con el recuento de células somáticas? Pues aquellos rebaños del lote A son los rebaños que están aplicando el programa de control de mamitis y el lote B son los que no lo están aplicando. Entonces vemos que las diferencias son significativas, son sustanciales en cuanto al recuento de células somáticas de leche de tanque. Estamos hablando de leche de tanque. Estos resultados que yo les expongo ahora son en leche de tanque. Bien. Entonces hemos pasado de una zona de penalización en 9 meses, de una zona de penalización de leche a una zona de prima de leche. Por debajo de 750.000, la prima son de 2 pesetas, por encima o en torno a 1.200.000 ya comienza una penalización de 2 pesetas. Bien, ¿qué pasa con los estafilococos coagulasa negativos? Estos gérmenes que les digo que son muy prevalentes, que se acaban cronificando y aumentando su patogenicidad, que viven en la piel de los pezones, pues que son los más prevalentes, pues se reduce considerablemente el recuento de estafilococos coagulasa negativos en leche de tanque en los rebaños que aplican el programa de control de mamitis. Y también se reduce el recuento de otros patógenos mamarios que son cocos gram positivo, catalasa negativo, es decir, son estreptococos y enterococos, que producen también unas mamitis severas, entre 600 y 1.600.000 y 1 millón de células por mililitro. También se reducen estos patógenos, algunos de ellos son ambientales. Entonces, se reduce el recuento de células somáticas y paralelamente se han reducido los principales patógenos mamarios, el recuento de los patógenos mamarios que son coagulasa negativos y estreptococos y enterococos. Bien, ¿qué pasa con el recuento bacteriológico? Les decía antes que existe una relación entre recuento bacteriológico y recuento celular. El recuento bacteriológico también se reduce en los rebaños que aplican el programa de control. Nosotros esta relación que se establece entre el recuento bacteriológico y el recuento celular ya la conocíamos hace tiempo. A medida que aumenta el recuento bacteriológico, el recuento celular se aumenta, y a medida que aumenta el recuento celular, el recuento bacteriológico también se aumenta. Y esto obedece, en nuestra opinión, funciona en un doble sentido, y me explico. Cuando yo tengo muchas mamitis, fíjense las densidades de excreción en leche de los patógenos mamarios a partir de glándulas infectadas. Cuando yo tengo, todo esto son gérmenes, cuando yo tengo muchas mamitis, tengo elevadas densidades de excreción de los patógenos en la leche. Y en consecuencia esos patógenos son mesófilos, crecen a 30 grados la mayor parte de ellos. Entonces me aumentan el recuento bacteriológico. El recuento bacteriológico tiene una elevada correlación con la flora mesófila, es decir, flora que crece a 30 grados en condiciones de aerobiosis, en la tensión en el ambiente, en la tensión de oxígeno normal que tenemos ahora mismo, lo que hay en una estufa, que es la misma que tenemos aquí, solamente que a 30 grados centígrados. Entonces, todos estos patógenos van a hacer que se incremente el recuento de bacterias. Pero también es verdad que si yo tengo unas condiciones higiénicas deficientes, voy a aumentar también el número de mamitis ambientales y voy a incrementar también el recuento de células somáticas. ¿De acuerdo? Entonces,
Lo que nos está diciendo esto es que cuando yo aplico un programa de control de mamitis, reduzco los patógenos, reduzco por tanto el recuento, una parte del recuento bacteriológico, y también mejoro las condiciones higiénicas, y al mejorar las condiciones higiénicas reduzco también la bacteriología. Y finalmente me gustaría hablar sobre dos grupos de gérmenes que generalmente no se estudian y no se consideran y que a mí me parecen muy importantes, que son los psicrotrófos y los termodúricos. Los psicrotrófos son gérmenes que crecen en condiciones de frío, en el tanque de refrigeración. Son gérmenes que están en el tanque, el frío les selecciona, se encuentran muy a gusto en condiciones de frío, prosperan en condiciones de frío. Pero están en el tanque porque previamente han llegado al tanque. El manejo de cada rebaño los ha llevado, el manejo del ordeño, el manejo los ha llevado al tanque. Entonces estos gérmenes psicrotrófos generan lipasas y proteasas, enzimas que degradan la proteína y la grasa de la leche y generan sabores rancios, sabores amargos o sabores jabonosos en la leche y que deprecian mucho la leche, sobre todo cuando uno está exportando leche y manda camiones a países del centro del norte de Europa que pueden tardar un día o 2 días en llegar. En esas condiciones de frío se multiplican mucho los psicrotrófos y pueden acabar degradando la leche. Entonces, la concentración de psicrotrófos es bueno que sea la mínima posible. Fíjense que un programa de control de mamitis reduce los psicrotrófos en 2 unidades logarítmicas. ¿Por qué? Primero, porque la contaminación ambiental va a ser menor, pero también porque muchos patógenos mamarios o algunos patógenos mamarios son potencialmente psicrotrófos. Pueden crecer en condiciones de frío. Entonces, si yo elimino esa carga bacteriana de esos patógenos que son potencialmente psicrotrófos, también estoy reduciendo la posibilidad de que se deteriore la leche por la proliferación de estos gérmenes psicrotrófos. A los 2 días del ordeño, los psicrotrófos es el grupo bacteriano preponderante. Los psicrotrófos no se los detecta a ustedes en el laboratorio interprofesional. El laboratorio interprofesional les analiza mesófilos, no psicrotrófos. Psicrotrófos son otro grupo de gérmenes muy importantes que no se les analiza y que van a ganar terreno y van a predominar 2 días después del ordeño en condiciones de frío, porque son los que más prosperan en condiciones de frío. Cuanto menor sea la concentración inicial, mucho mejor. Mayor será la vida útil de esa leche, mayor serán las opciones de negocio y de comercialización de esa leche. Y lo mismo podríamos hablar de los termodúricos. Los termodúricos son gérmenes que resisten la pasteurización. Resisten la pasteurización y ven que también se reducen como consecuencia de los programas de control de mamitis. Y en cuanto a la producción lechera, ya para ir terminando, vemos que en aquellos rebaños que han aplicado el programa de control de mamitis, después de 9 meses de iniciar el programa de control han ganado un 5% de producción de leche, mientras que aquellos rebaños que no han seguido un programa de control de mamitis y han seguido su rutina normal, han perdido un 5% de producción de leche en control lechero. El diferencial entre unos y otros es del 10%. Estos rebaños en rojo, los rebaños que no siguen un programa de control de mamitis, parten de una situación negativa de 5 puntos en términos de producción y pueden llegar a 5 puntos negativos y pueden llegar a 5 puntos positivos, luego el diferencial es del 10%. Entonces, esto sin tener en cuenta primas ni penalizaciones, simplemente lo que es producción de leche. Entonces ven como los programas de control de mamitis a nivel de campo están siendo efectivos y permiten no solamente incrementar la producción de leche, sino mejorar significativamente la calidad higiénica de la misma. Bien. Termino con unas consideraciones generales para su reflexión. Me gustaría comenzar diciendo que la sanidad mamaria es previa a la selección. Muchas veces estamos invirtiendo un gran esfuerzo en la selección de los rebaños y, sin embargo, no estamos invirtiendo el mismo interés, no tenemos el mismo interés en mejorar la sanidad mamaria. Desde mi punto de vista es un error hacer un esfuerzo en selección si ese esfuerzo no corre paralelamente a la mejora de la sanidad mamaria. ¿Por qué? Porque las ovejas más productivas son las que más fácilmente se van a infectar en condiciones de alta microbismo, de alta prevalencia de infección. Tengo altas condiciones de prevalencia de infección, estoy seleccionando ovejas muy productivas pero menos rústicas, que son las que primero se van a infectar. Entonces, ojo con eso, porque tenemos que cambiar nuestra percepción de riesgo y saber que la sanidad mamaria es previa a la selección. En segundo lugar, existe un amplio margen de mejora. Más del 60% de los rebaños en Castilla y León tienen recuentos celulares superiores a 1.100.000 células por mililitro y
Por tanto, es un gran campo de trabajo, sobre todo porque las pérdidas económicas son muy importantes. Y finalmente, el camino a seguir está claro. El programa de control de mamitis han visto que funciona a nivel de campo, pero el grado de mejora conseguida va a depender del esfuerzo de cada uno de ustedes, del esfuerzo que cada uno de ustedes haga en su propia explotación. Y eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, muchas gracias, Carlos, que ha sido muchísima información y eso seguro que genera muchas preguntas, o algunas. Mira, Jay. Hola, buenos días. Más que una pregunta, sería una sugerencia. Referente a los controles que hay mensuales que nos hacen, las variaciones que hay referente a las células somáticas varían en función mucho de cómo laven los controladores los medidores. Ahí nosotros poco podemos hacer. No creo que sea el único que me he encontrado cuando se han colocado los medidores, los volumétricos, restos prácticamente de leche con la medida de la semana, o sea, del día anterior o mismamente de ese mismo día por la mañana o por la tarde, en función de cómo lo haya realizado. Eso también me imagino que para la primera muestra que se haga de leche, en ese animal se notarán mucho las células somáticas, ¿no? Sí, vamos a ver, evidentemente hay un efecto de arrastre, tiene razón, hay un efecto de arrastre. Imagínese que pone unas pezoneras y una oveja tiene 30 millones de células por mililitro. Esa leche se vacía y esas pezoneras se ponen a otra que tiene 30.000. Pues evidentemente no va a tener 30.000 porque quedan pozos de la oveja anterior y puede tener, pues a lo mejor tiene 500.000. Y hay un efecto, evidentemente, pero se supone que en el global de las ovejas del rebaño el efecto de arrastre va a tener porcentualmente un efecto muy pequeño con relación a... Quiero decir, porque le puede tocar en un control, pero al siguiente control seguro que no le pasa eso. Pues por eso, porque hay muchas variaciones dentro de la misma oveja, controlarle una semana... Eso es un tema. El tema del efecto de arrastre, el carryover, ese es claro. Pero ojo, porque las células presentan una gran variabilidad de un control para otro. Nosotros estamos ya cansados de ver una oveja que tiene 5 millones un día y que tiene 700.000 al día siguiente. Es la misma oveja. Entonces, eso obedece a la situación de equilibrio dinámico. Lo de equilibrio dinámico viene precisamente de eso, que se establece entre células y bacterias. Entonces, lo que sí está claro es que una oveja no puede tener un día 5 millones y al día siguiente 100.000. Eso no. Pero sí que pueden, quiero decir, ese equilibrio dinámico, unas veces ganan las células y otras veces ganan las bacterias. Por eso unas veces hay muchas bacterias y otras veces hay muchas células. Lo que sí está claro es que siempre va a estar por encima del umbral, siempre va a tener recuentos superiores a los 250.000 en ovejas infectadas. Pero ese efecto es normal y no obedece nada más que a un equilibrio dinámico entre bacterias y células. Eso por un lado. Y por otro lado, el efecto de arrastre puede ocurrir puntualmente en alguna oveja, pero en el cómputo lactacional, cuando uno decide si va a poner cánula de secado a una oveja o no, yo creo que el efecto de arrastre es poco importante. Lo que hay que ver es si ese recuento celular está por encima o no del umbral de mamitis, que estamos hablando de en torno a 250.000 células por mililitro. Venga, más cosas. Les pido que se incorporen a la mesa, el resto de los ponentes, así al final de la mañana podemos hacer un turno para cualquiera de ellos. Juan Carlos. Bueno, soy Juan Carlos Boiso, del laboratorio del CENSIDA, donde hacemos el análisis de leche, y en relación a lo que dice de los medidores y de los botes de toma de muestras, sin duda
la preocupación de todo el sistema de toma de muestras para control lechero oficial es que se trabaje en las mejores condiciones posibles. No obstante, dicho esto, es decir, que los botes estén absolutamente limpios, incluso si se pudiera ser estériles y los medidores hasta esterilizados, lo que quiero decir es que eso daría igual. Es decir, lo que estamos hablando es de células somáticas. Las células somáticas no se reproducen. Otra cosa es si analizáramos bacterias. Las bacterias sí se reproducen en el tanque, en el bote o donde sea. Es decir, que aunque trabajáramos con todo el material manifiestamente sucio, eso pues sería malo para la sala de ordeño, porque estaríamos introduciendo suciedad en el tanque de leche y eso podría aumentar el recuento celular, lo mismo que si no se lava bien la instalación de ordeño. Pero el hecho de poder ver en el bote, que no es absolutamente transparente, que a veces se ven hasta amarillos por los años de uso, porque se reutiliza todo el material y parece que no hay una esterilidad absoluta, no afecta en 0 células por mililitro de un análisis a otro o de un bote, el reutilizar el bote o utilizar el medidor, a no ser que el medidor estuviera pues, con un depósito de 200 mililitros de leche de la última vez que se utilizó, que no es el caso. Estamos hablando de un medidor que vemos que en algún punto pues, se le ve que no está totalmente limpio. No afecta para nada. El fenómeno de arrastre, como bien ha dicho Carlos Abascal, es más un efecto de pezoneras o del propio medidor de una oveja para la siguiente, pero no de cuando se instalan los medidores en la instalación de ordeño. No obstante, dicho todo esto, hay que, si en algún momento se ve que algún medidor no está perfectamente limpio, pues hay que decírselo al controlador, y si el controlador no pone remedio, pues decirlo al responsable del Centro Autonómico de Control Lechero, pues para que revise a ver por qué motivo eso no está así. Pero no hay preocupación ninguna en que eso puede afectar al recuento de células somáticas, porque no hay ni siquiera de arrastre, ni las células somáticas se reproducen, ni en el medidor, ni en el bote de leche mientras llega al laboratorio o no llega. Ese efecto se produciría si fuera para análisis de bacterias, que ahí sí es muy importante la esterilidad, cuanto mayor mejor. Por eso la leche además va con un conservante también para evitar que se coagule, no porque aumenten las células somáticas. El conservante que se echa a la leche en el control lechero oficial, la función que tiene es que no se coagule la leche mientras la analizamos, porque lleva unas sustancias antimicrobianas que evitan que crezcan los gérmenes, aunque no los analicemos, para evitar que se coagule la leche. Sí, vamos a ver, perdón, yo he hablado de control lechero, de control lechero, y Juan Carlos creo que habla de leche de tanque, ¿no? Sí, en leche de tanque yo no creo que haya que ese efecto no existe. Quiero decir, no hay contaminación de los transportistas por efecto de los transportistas. En todo caso, podría ser un efecto, como digo, del control lechero, y que no sería significativo, pero a nivel de tanque no creo que el cacillo del transportista añada ni quite nada a ningún parámetro de calidad del tanque. Porque reciben un curso de formación, la Junta les obliga a recibir cursos de formación, y en ese sentido pues todos los cursos de formación van dirigidos a que el muestreo se haga en condiciones adecuadas y que los cacillos que utilice estén esterilizados y limpios. No me creo que no haya preguntas de mamitis. ¿Una pregunta más? Sí. Bueno, Alberto. Buenos días. ¿Nos podría comentar algo sobre la problemática de mamitis en corderas de primer parto? Cuando llegan al parto, que llegan con mamitis. Eso una. Dos, quería ver si podías comentar algo también sobre tu opinión de tratamientos en ovejas con un brote de mamitis o digamos que tiene una alta incidencia de células somáticas, por ejemplo, tratamientos en lactación. Si lo ves algún sentido o no. Si eso se puede hacer o mejor hacerlo al secado, ¿cuál es tu opinión? Y por último, a eso os voy a hacer una pequeña reflexión, porque hemos hablado mucho de tratamientos de secado y el problema que tenemos los veterinarios y los ganaderos, que estamos en el mismo lado del mostrador,
es que hay muchísimos antibióticos que no están registrados para ovejas. Y esto nos supone una problemática añadida un poco especial. A ver qué opinas sobre estas cosas. Sí, pues empiezo por el final, siempre se dice esto. Pues es un grave problema. El que haya muy pocas formulaciones, el arsenal terapéutico sea muy escaso en ovino caprino con relación al vacuno es un grave problema que en más de una ocasión genera importantes problemas al ganadero, sobre todo cuando se utilizan cánulas de secado que no se han chequeado. Y algunos compañeros veterinarios y algunos ganaderos saben de lo que estoy hablando. Es un grave problema de residuos porque a veces hay reacciones anafilácticas, reacciones alérgicas, el antibiótico se encapsula y se está liberando durante mucho tiempo. Lo ideal sería utilizar cánulas de secado registradas o que, siendo de vaca, se hayan testado su eficacia previamente. Nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio con una cánula, que no voy a decir cuál es, pero hicimos un estudio con una cánula y en base a esos estudios se registró esa cánula en ovino, ¿no? Pero se deberían de hacer más estudios para validar ese aspecto, porque evidentemente es un tema de residuos y de falta de conocimiento de cuál es la farmacocinética de esos antibióticos en la ubre. Bien, el tema de las mamitis en corderas. Bueno, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de circunstancias. Hay mamitis que se transmiten vía vertical y aquí mis colegas de Galaxia Contagiosa podrían hablar mucho de este tema. Al mamar el calostro de la madre se infectan y hay algunos patógenos mamarios que siguen esa ruta y que luego cuando se produce el parto tenemos mamitis por esa vía. Y el otro tema es el tema de infecciones ambientales. En condiciones de deficientes condiciones ambientales sería posible, aunque no es frecuente, es más bien infrecuente. Yo le prestaría más atención al tema de la transmisión vertical. Y la pregunta, la otra, la del medio, ¿cuál era? El interés de hacer tratamientos durante la lactación. Sí. Pues en vacunos se están haciendo tratamientos de lactación porque la producción es muy superior y puede ser más rentable. Yo en el ovino no lo acabo de ver. No lo acabo de ver porque ese antibiótico va a estar diluido en grandes cantidades de leche, la eficacia va a ser menor y además vamos a tirar la leche en momentos productivos. Yo me reservaría para la terapia de secado, aunque no hay estudios, quiero decir, estoy hablando un poco de oído, pero me parece que la eficacia es menor en lactación que en el secado. Yo pienso lo que pienso, vamos. Aunque ya digo que no hay estudios, no sé si vosotros. ¿Alguien más se anima a aprovechar que tenemos este plantel aquí? Bueno, pues nada, continuaremos en la comida. Pues nada más, agradeceros a todos la participación y yo creo que ha sido muy interesante, muchísima información, muchísima calidad y esto va a ser difícil de superar, pero bueno, muchas gracias.